Y ahora sí, me caí, parece. Cambié de conexión de internet. Ahí sí, Karina, disculpa. Sí, Algo pasa con volvimos. internet. Son las cosas de la telecomunicación actual. Sí, sí, sí. Pero bueno, voy a aprovechar de volver a introducirte si es que alguien viene recién integrándose. Me caí un segundo, así que vuelvan todos y hoy día les vamos a presentar a Karina Córdoba. Ella es profesora en educación media en historia, así que nos va a contar un poco sobre su carrera. Y para que hagamos mejor esta presentación, Karina, te pido que nos cuentes tú de ti, quién eres, a qué te dedicas. Gracias, Camila. Gracias por la invitación a estar aquí. Siempre es un gusto hablar de educación, de pedagogía. Mi nombre es Karina. Como decías, yo soy profesora de historia de enseñanza media. Eso quiere decir que puedo hacer clase entre séptimo a cuarto medio. He trabajado en los últimos años en ambientes bien diversos, en colegios. Actualmente estoy trabajando en el Educar, es una institución sin fines de lucro. Ahí trabajo coordinando un programa que de hecho busca inspirar a estudiantes a estudiar pedagogía finalmente, así que bien relacionado con esto. Soy Géminis, ¿qué más te puedo contar? Yo Tengo tres también. gatos. Ah, Y mira. también tengo gatos, mira. Eso principalmente. No sé si quieres saber algo más. Estudié en la Católica ya hace ¿Ya? harto tiempo. Y bueno, tengo la particularidad de que estudié primero una licenciatura y después estudié pedagogía. En el camino me fui dando que quería ser, me fui dando cuenta que quería ser profe. Así que ahí también les puedo contar un poquito Perfecto. como ese tránsito que no es tan común, del que conozco harto también. Súper, está súper interesante todo eso y esta presentación está perfecta porque ahora vamos a ir profundizando un poco más. Yo te voy a hacer algunas preguntas, pero también todos los que están observando hoy día esta entrevista pueden preguntar también, pueden dejarnos un comentario y vamos a ir haciendo sus preguntas también. Así que partamos, Karina, cuéntame de qué se trata tu carrera. Yo sé que es una carrera que Pedagogía, todos conocemos, pero también es sí. súper interesante que nos lo cuentes desde tu perspectiva. Ujú. Sí, es una carrera que, claro, yo creo que todos creemos conocer, pero después cuando Ujú. uno está estudiando se da cuenta de que hay varias cosas que uno no se imaginaba antes. Eso es bien interesante. La pedagogía, así como definición de libro, digamos, es una ciencia social. Es la ciencia Ujú. social que estudia los procesos educativos, los procesos de aprendizaje, las metodologías por las cuales un niño, una niña, un adolescente o un adulto también aprende mejor. Se preocupa también de las teorías educativas que están detrás, como estas grandes creencias del aprendizaje, y estudia, por supuesto, también como el fenómeno de la educación como fenómeno humano. Entonces, esa es como la definición del libro, digamos. Pero Ujú. a mí me gusta también verla harto como un trabajo casi de joyería, como un arte, muchos dicen. Es finalmente el desarrollar a otra persona, es formar a otra Mm. persona. Y ese trabajo es bien complejo, Ujú. es difícil, no es un trabajo fácil. Y es una tremenda responsabilidad también formar a un niño, una niña, un adolescente, estar a cargo de esos procesos formativos, es algo realmente muy complejo. Y uno cree a veces quizás, y es lo que me pasó a mí eligiendo la carrera, que ser profesora de historia iba a ser como saber mucho, saber muchas fechas, muchos datos, contarlos quizás de forma entretenida y que los estudiantes lo aprendieran. Y estudiando pedagogía me di cuenta que la pedagogía no tiene nada que ver con eso. Es Ujú. absolutamente lo contrario, no es hacer que los niños aprendan nada de memoria. Y eso es lo primero que me di cuenta, que me chocó un poquito cuando llegué a la carrera, Mm. porque yo, para ser muy honesta, elegí pedagogía en historia porque me encantaba aprenderme cosas, aprenderme Mm. historias. Me fascinaba, mis profes eran muy de eso, po. Mis profes en el colegio eran de pararse adelante, de contarnos la historia como un cuento y súper entretenido. Y eso yo lo encontraba genial, como saber tanto. Y no era eso, no era eso Era más que pedagogía. eso. Era mucho más que eso, era estar a cargo, como te digo, de estos procesos formativos, de educar a los niños en habilidades sociales, emocionales principalmente, que es algo que al principio uno no se imagina que va a ser parte de las responsabilidades de los profesores. Y Ujú. especialmente en el caso de historia, no tenía nada que ver con contar historias ni cuentos, sino que en Claro. realidad tenía que ver con desarrollar habilidades del pensamiento histórico, que se le Ujú. llama. Que es, por ejemplo, que un niño sepa reconocer
qué cambios o qué permanencias hay entre un periodo histórico y otro, como ese tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo pensaba que era ser profe. Así Claro. que siento que como que uno tiene una idea de qué es ser docente, pero cuando estás estudiando te das cuenta que es mucho más que eso y muchas veces muy diferente. Así es. Y me gustaría saber, tú nos contaste un poco que primero estudiaste historia, después pasaste a Ujú. pedagogía. ¿Cómo fue este proceso vocacional para ti? Como, ¿en qué momento, tal Ujú. vez partiendo, te diste cuenta de que querías estudiar historia y después de historia te diste cuenta que además querías sacar la pedagogía? Sí, yo la verdad es que siempre quise estudiar pedagogía. Yo entré pensando que el camino que yo iba a hacer Ujú. era estudiar licenciatura y después sacar la pedagogía. Y lo hice porque la profesora que yo tuve en tercero y cuarto medio de historia me lo aconsejó así. Ella había estudiado también en la Católica e hizo ese mismo camino. Entonces me dijo, mira, hay dos formas de ser profe de historia. O entras desde cero, desde el primer semestre, a una pedagogía en historia, o entras a través de este camino. Y ella me recomendó ese último camino porque pensaba que, como a mí me gustaba mucho este tema de como saber harto, como de manejar mucho lo disciplinar, pensó que me iba a Ujú. interesar. Entonces, la verdad es que por eso yo elegí ese camino de la licenciatura. Igual entre medio de estudiando licenciatura, me gustó mucho el tema de la investigación, tengo que decirlo. Es súper apasionante. El que te enseñen a ser un historiador, todo ese tema de estar en los archivos, es Mm. fascinante. Entonces, también en algún momento dije, quizás no quiero ser profe, quizás quiero trabajar como historiadora. Pero después me fui dando cuenta que en realidad le veía más valor al conocimiento compartido, más Mm. que quizás al conocimiento que queda en la academia porque esa es un poco la realidad. Y también es difícil el campo de los historiadores, no es muy amplio, Mm. es un poco más complejo. Entonces, pues finalmente dije, ya, voy a seguir mi plan original, voy a estudiar pedagogía después de la licenciatura y así fue. Y no me Ujú. arrepiento en absoluto, en absoluto de haber elegido ese camino. Aunque sí a veces me pregunto que si estuviera en cuarto medio, y sabiendo ahora cómo son las mallas, que igual han cambiado un poquito, Mm. quizás hubiera elegido la pedagogía desde cero, por el tema de las prácticas principalmente. Porque tener la ¿Cómo así? experiencia, que las prácticas ahora en las carreras de pedagogía son desde el inicio, desde Mm. primer año, segundo año, uno está en la práctica, vas a la sala de clases, quizás no estás siendo el profesor a cargo, pero sí estás Claro. observando, y eso yo no lo tuve hasta que Ujú. hice la pedagogía como en mi quinto año, por así decirlo. Entonces mi encuentro con la sala de clases fue muy tardío y para una persona que quizás no está tan convencida, eso puede ser difícil, como darte cuenta recién al quinto año si esto me gusta o no me gusta, recién enfrentarte ahí a la sala, saber qué habilidades te faltan desarrollar, puede ser muy tarde. Yo sentí que fue Claro. tarde, quizás hubiera preferido estudiar una pedagogía de cero, pero son cosas que uno después va aprendiendo. Karina, entonces hay dos caminos hoy día para sacar la pedagogía. Una es entrar directo a pedagogía y la otra es entrar a una licenciatura y luego eh, en un año sacas la pedagogía. ¿Funciona así? Depende de qué pedagogía quieras estudiar. Si es que quieres Ya, estudiar pedagogía básica y educación parvularia, entonces tienes que estudiar pedagogía desde el inicio, como pregrado, claro. digamos. Si es que ahora tú quieres estudiar pedagogía para media, claro, existen esos dos caminos, que es estudiarla desde el inicio, desde cero, estos 5 años de pedagogía, y el otro camino es el que hice yo, que es estudiar una licenciatura, y luego postulas a un programa que se llama Programa de Formación Pedagógica para Profesionales. Ujú. Y esos programas dependen en realidad de la universidad. Duran entre 1, 2 años, se enfocan principalmente en el aspecto pedagógico, consideran que tú ya tienes, digamos, todo el conocimiento disciplinar. Mm. Entonces, los ramos son cómo transformas ese conocimiento experto a un conocimiento escolar, cómo lo Claro, bajas para que un niño o una niña lo pueda aprender. Entonces, son ramos de didáctica, de evaluación, de desarrollo y del adolescente, del aprendizaje, etcétera. Están muy enfocados a eso. Pero, claro, si quieres ser profe de medio, tienes en el fondo esos dos caminos, pero si quieres estudiar pedagogía básica, educación diferencial, también educación ujú. parvularia, tienes que hacerlo desde Directo, cero, claro, directamente a una carrera de pregrado. claro. Y un estudiante que hoy día se esté preguntando si estudiar o no pedagogía, como, ¿en qué crees tú que se tiene que preguntar? ¿Cuáles tienen que ser sus intereses? O qué cosas te habría gustado a ti saber antes, tal vez para decidir, oh, si quiero estudiar pedagogía o pedagogía en historia en particular? Ujú. Yo diría que primero, lo que yo creo que es más fundamental de revisar son los propósitos que uno tiene.
Como, ¿cuál es tu propósito de estudiar pedagogía? ¿Quieres, no sé, cambiar el mundo? ¿Quieres lograr que un niño o una niña que quizás estaba en un contexto de desventaja logre aprender igual que otro niño que ha tenido más recursos, más oportunidades? ¿Estás interesado, no sé, en transformar Chile, en transformar la realidad? Entonces, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Qué es lo que quieres lograr estudiando esta carrera? Porque es sin duda una carrera que necesita harta vocación, se Mm, necesita muchísima vocación, así que necesitas saber eso primero, como qué cambio yo quiero ver en el mundo. Y a partir de eso, saber que esta es una carrera con la que puedes hacer muchos cambios en el mundo y cambios súper visibles y que ves rápidamente, como ver que un niño o una niña aprende la clase que hiciste, es súper mm, instantáneo, como estás viendo ahí súper rápida esa transformación de la realidad que estás ujú. haciendo. Entonces yo diría primero como revisar eso en sí mismo y después quizás revisar qué habilidades tienen y también qué habilidades quizás quisieran tener porque uno no tiene que llegar con toda la carrera, como con todo Mm. sabido, con todas las habilidades desarrolladas. Ahí me pegué, ahí estoy. Es Sí, súper ahí sí. importante que sepan que no tienen que tener todo sabido, no tienen que manejar todas estas habilidades, no tienen que ahora ser expertos Ujú, comunicando con otros, es algo que se va desarrollando, es parte de la profesión. Entonces también es importante que si ustedes quizás les interesa adquirir estas habilidades que adquirimos los profes después con la práctica, también puede ser una excelente opción de carrera. Y después yo diría que los ujú, intereses, como si les interesa, eh, obviamente el trabajo con otros, el trabajo con personas, trabajar con niños, niñas, con adolescentes, si les interesa quizá una disciplina en específico, o en el mm, caso del profe de básica, les interesan muchas disciplinas con las que quisieran trabajar, si les gusta el tema de la innovación, que es algo que ujú, está hablándose mucho hoy en día en educación, hacer las cosas distintas, como atreverse a ser flexible, adaptar las formas a que todos los días va a ser un día distinto, como si eso es algo que te interesa, que te gusta, que te desafía, entonces yo creo que educación puede ser una súper buena opción si es que están ujú. pensando en estudiar pedagogía. Perfecto. Y con respecto a estudiar esta carrera, ¿cómo fue para ti el proceso de estudiarla? Porque sobre todo me interesa desde que tú nos contabas de que tú te preparaste, pero llegando a la sala o llegando a hacer clase era otra cosa. Entonces Sí. también a veces, muchas veces el proceso de estudiar no está tan relacionado o es distinto al proceso de ejercer, como cuando tú ya puedes ejercer. Sí, yo creo que 100% uno se forma cuando ya estás en el aula, en el caso de los Ujú, profes. No sé cómo será en otras profesiones, pero en el caso de ujú, la pedagogía yo creo que uno se forma ahí, como en la sala de clases, con esos estudiantes, con esa diversidad, con esos mundos que uno va conociendo. Creo 100% eso. De todas formas, creo que sí, la universidad, por supuesto, te da muchas herramientas, quizás ujú, más teóricas, y que al principio cuesta un poquito aplicar, o eso se siente, que cuesta aplicar todo lo que dicen. También hay mucho de lo que uno debería hacer. Como profesor, uno debería preocuparse de lo que estás enseñando, de cómo está cada niño, de su bienestar socioemocional, de su contexto, de qué es lo que pasa, de cuáles son las mm, metas de aprendizaje que estás buscando. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta al mismo tiempo. Entonces yo creo que algo que me costó al inicio, ya estando en la sala, fue tratar de aplicar todo lo que había aprendido y colocarlo en ese momento. Y algo que me di mm, cuenta es que tenía que ir de a poco, como centrarme quizás en ciertas cosas. Centrarme si me interesaba el tema más de bienestar socioemocional o de destacar ciertas habilidades, hacer que trabajaran juntos, entonces enfocarme en eso, mm, porque era muy difícil tratar de aplicar todo lo que uno había aprendido en la universidad, ujú. es complejo, entonces después una cosa de práctica, pero para mí estudiar la carrera, diría que ese año que me tocó práctica y que me tocó las clases fue bien vertiginoso porque nosotros teníamos las prácticas en la mañana y en las tardes teníamos los ramos de pedagogía hasta como las 9:30 de la noche. Y después el otro día, vuelta a ir al colegio a las 7 de la mañana y así todos los días. Súper duro. Fue súper duro, fue muy cansador. Creo que todas las personas que hacen estos programas realmente me están entendiendo ese cansancio. Y es eso, siento que es mucho. Creo que por eso también aconsejo mucho las pedagogías desde el inicio, porque tener este año full, en donde estás tratando de a la vez aprender y aplicar al mismo tiempo, es complejo. Sí te da la ventaja Mm, de que como estás ya in situ, estás obligado a aprender, como a subirte a la máquina. claro.
pero es un poco eso, se siente un poquito eso, como es vertiginoso, es complejo, eh, te ocupa todo el tiempo y toda tu mente está como ahí tratando de incluir todas las cosas que estás aprendiendo en la carrera y hacer lo mejor que puedes con los niños, porque además tienes como esa, yo siento que uno estudiando pedagogía y después haciendo las prácticas, tiene todo el rato eso en la cabeza, que cada Mm, clase al final es una oportunidad de aprendizaje, que si no lo hiciste bien, está perdida, como esa clase no se va a volver a repetir. No es que mm, vayan a hacer la clase de nuevo a esos estudiantes. Entonces, si uno no lo hace bien, los perjudicados son los niños, son las niñas que están con uno. Y eso es súper fuerte. mm, Y estar como en ese doble rol, yo creo que es súper complejo para los estudiantes de pedagogía. Ese rol en donde mm, eres estudiante, como estás aprendiendo, pero a la vez estás sí. aplicando. Entonces es complejo ese rol porque uno va a las prácticas y para los niños uno es su profesor, como te ven como Mm. el profesor, la profesora, pero uno se siente un estudiante, a veces sintiendo incluso como que no sabe muy bien lo que está haciendo. Así que es bien, pero es interesante, es apasionante, Mm. si les gustan esos desafíos o como tener que colocarse en escena o tirarse a la piscina, definitivamente les va a pasar estudiando pedagogía. Es una carrera bien así, como rápida y de subirse al carro lo mejor que uno pueda y como tratar de hacer todo con la mejor voluntad y disposición para que salga ojalá lo mejor posible. Mucha intensidad y mucha pasión se Mucho, necesita también, parece. sí, muchísimo. Karina, y como, ¿qué tipo de ramos tuviste tanto en historia como en pedagogía? Mira, en historia son ramos, historia antigua, historia medieval, esos típicos como segmentos de los procesos históricos, es plenamente disciplinar. Y luego en pedagogía hay 4 áreas, digamos, y que en general todas las pedagogías, ya sea de pregrado o estos programas de consecución de estudios, están divididas en estas 4 áreas, que es reforzar ciertos conocimientos disciplinares. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó hacer cursos de geografía cuando estudié pedagogía, Mm, porque como había estudiado historia, no tenía ramos de geografía, solo claro. tuve uno que era geografía humana, pero no era geografía física, era Mm, más como datos de la población, entonces no era lo mismo, tuve que hacer ramos disciplinares específicos. Entonces, ese es un área, el otro es el área de la didáctica, que es mm, cómo un niño o una niña aprende esto. Y ahí está todo esto que decía al inicio de cómo se transforma este conocimiento más experto a un conocimiento escolar, que los profesores le llamamos la transposición didáctica. Tiene un mm, nombre así muy gigante, pero significa básicamente eso, cómo lo bajamos, cómo lo escolarizamos. Eh, y cómo obviamente dicen las teorías que una persona aprende mejor esa disciplina. mm, mm. Y también ahí hay varias metodologías, digamos, para las distintas especialidades. Si uno quiere aprender a leer, hay distintos métodos que se pueden utilizar. O sea, ahí dependiendo de la especialidad, hay metodologías como más o menos establecidas. En mi caso, estudiando historia, utilizamos una metodología que se llamaba Lee como un historiador, que es una Mm. metodología desarrollada en Stanford. Y esa es la metodología que a nosotros nos enseñaron para poder hacer que los niños aprendieran historia. Es básicamente leer fuentes históricas, como mostrarles un problema histórico que ellos tienen que resolver leyendo todas estas fuentes y dando una Mm. respuesta. Esa es más o menos la metodología. Entonces, eso uno aprende en la Perfecto. didáctica y los otros ramos tienen que ver con evaluación, cómo es mejor evaluar lo que tú has estado haciendo en la sala de clase, y ahí ves cómo generar los instrumentos de evaluación, cómo hacer rúbricas de evaluación que sean pertinentes a lo que enseñaste. En el fondo se busca que haya una coherencia entre la forma de enseñar y cómo uno evalúa. Entonces ahí te Ujú. enseñan, por ejemplo, cosas súper básicas como si toda tu clase fue, no sé, hablarles a los niños, hacer que ellos escribieran en el cuaderno lo que uno hablaba, no tiene sentido después pedirles hacer un Claro. proyecto en donde ellos tengan que crear algo y analizar. No, porque nunca les hiciste hacer eso en la sala de clase, no es coherente. Entonces, eso te Mm. enseñan principalmente en evaluación. Y la última área tiene que ver con lo profesional, que son las prácticas, que hay prácticas iniciales, la práctica final, por supuesto, hay prácticas intermedias también. Ahí dependiendo de la duración de la pedagogía, por supuesto, la cantidad de prácticas que te va a tocar. Esas son más o Ujú. menos las áreas de la carrera. Perfecto. Y ahora me gustaría que me cuentes un poco en qué puede trabajar un profesor o una profesora, porque lo que uno asocia al tiro es la sala de clases, pero yo sé, y también por tu experiencia, que tú, mejor que nadie, nos puede contar también que un profesor y una profe no trabajan solo en la sala de clases.
Sí, así es. Y de hecho, bueno, en el mundo colegios, que es lo más Ujú, obvio que uno piensa, igual hay harta diversidad. No solamente el tema como público o privado, sino que claro. también hay proyectos educativos muy distintos unos de otros. Los colegios con cierta Ujú, religión, por ejemplo, pero también aquellos que tienen ciertas visiones más holísticas, como los Montessori o los Waldorf, que son colegios que ni siquiera siguen el currículum del ministerio, sino que tienen currículums propios y formas de enseñar muy propias, utilizan mucho la naturaleza, al salir afuera a aprender, ujú, como son súper diferentes. Entonces también dentro del mundo colegios hay como una claro. tremenda diversidad. Colegios rurales, por ejemplo, que Mm, obviamente no va a ser lo mismo que enseñar en un colegio en una ciudad, aulas hospitalarias, entonces es como el mundo, establecimiento es enorme. Eso como hay que tenerlo bien en cuenta. ujú, Pero también sí, hay otras áreas, otras instituciones en las que uno puede trabajar. A mí personalmente he podido trabajar en hartas ONG, o en organizaciones sin fines de lucro, fundaciones educativas. Eh, y en esas fundaciones educativas, coordinando proyectos, es algo que muchos profesores hacemos, proyectos educativos, algunos coordinando proyectos sociales un poco más generales, como por ejemplo techos, qué sé yo. ujú, También hay harto de poder trabajar en universidades siendo investigador. Hay varios profesores que les interesa mucho el ámbito de la investigación, en centros de estudio. Eh, por supuesto, en el Ministerio de Educación también uno como que suele creer que en el Ministerio de Educación hay de todo menos profes. Y claro, como las caras visibles, más políticas, por supuesto, no, nunca son profes. Ojalá ujú, fueran, pero ujú, las personas que trabajan revisando el currículum o están en las oficinas o la conexión con los colegios, capacitando a los profes, son docentes, son profesores. Entonces, también están esos ámbitos. A mí hace un par de años me tocó poder trabajar para el ministerio como asesora y ahí estuve evaluando el currículum que actualmente se está aplicando en tercer y cuarto medio. O sea, también es ujú, entrete, como que uno puede tener a veces una patita en el aula, otra trabajando en este tipo de cosas, en fundaciones educativas, coordinando proyectos, y es bien enriquecedor como, y saber que también uno como profe puede estar en cualquier lado. Eres un claro. profesional, entonces eres un profesional de la educación que puede Mm, aportar también dentro y fuera de la sala de clases, y yo creo que tener ujú, eso en cuenta es bien interesante. También todo el tema dentro de los mismos colegios, que no solamente hacer clases, sino que también a muchos les interesa la dirección, ser ujú, directores de colegios, liderar equipos de profesores, capacitar a otros. ujú. Eso también son de repente como trabajos que uno no ve como parte del campo laboral de los profes, pero es amplio, es súper amplio. Y yo creo que eso es bacán de la pedagogía. Te da como un Sí, set de habilidades muy amplio y así. un campo laboral súper grande en el que puedes trabajar. Así que ahí Oye, busquen sobre eso porque es bien entrete. así veo y como dices tú, es súper necesario que ustedes los profes estén en todas estas áreas también. Sobre todo donde se toman las Sí, decisiones con respecto a temas más macro de educación y qué bueno también saber que hay tantos espacios también para que esté un profesor. Así sí. que buenísimo. Te voy a hacer una pregunta que nos hicieron acá relacionada con este tema que dice, ¿es Ujú. posible ser profesor de historia en otro país si se estudia en Chile? Sí, es posible. Les puedo contar que personalmente estoy en un proceso así, de radicarme en Ay, otro país, ya, sí, poder qué convalidar mi buena. título. Y sí, se puede. Solamente, y también un profesor extranjero que quiera trabajar como profesor de historia o cualquier otra especialidad en Chile, Ujú, también, en el caso de Chile, la Universidad de Chile es la que te hace un examen de conocimiento y convalida tu título. Y en otros países es exactamente lo mismo. Tú vas, ujú, en general te hacen con alguna universidad pública hacer un examen, en algunos te piden algo de práctica, de estar un mes, por ejemplo, haciendo clases, te evalúan y te dan ujú. tu licencia de profesor en otro lugar. Así que sí, es una carrera bien universal, digamos. Lo que sí tienen que fijarse que si les interesa hacer clases en otro país y están estudiando en Chile, ojalá, experiencia personal, sea de algo más fácil de homologar en otro país. Por ejemplo, historia. A uno le Mm, enseñan historia de Chile. Eso es lo que yo claro. principalmente sé, porque estudié en Chile. Entonces, cuando uno quiere hacer su proceso en otro lado, tienes que aprender también de la historia de ese país y es un poco más complejo. Quizás con matemática puede ser más Mm, fácil o las ciencias de repente es algo que es más universal, que es más parecido, creo yo, ujú. en todos los países que historia. Eso pasa. Pero se puede, obvio que se puede. Con Aún así se estudio, puede. sí, con estudio y empeño se puede.
Qué buena, buena pregunta igual. Hoy día en Sí, general hemos visto que los jóvenes y las jóvenes están muy interesados en salir, trabajar afuera, así que qué bueno que esta carrera también te lo permite. sí, por supuesto. Y, y con respecto a la empleabilidad, ¿cómo está la empleabilidad hoy día para los y las profesores? Mira, busqué el dato así como exacto, porque quería dar una Ay, qué seca. información correcta. Muy matea, muy, muy buena profesora. Gracias. Encontré, hice como, no sé si conocen la página mifuturo.cl, ahí uno puede ver las carreras y universidades y ver más o menos cuál es la empleabilidad el primer y segundo año. Entonces comparé varias universidades y varias pedagogías también, Ay, básicas, qué bueno. medias, para darles como un dato más certero. Y encontré que en promedio la empleabilidad es como de un 85% el primer año. Es decir, del 100% que se gradúa el primer año, el 85% encuentra pega. Y al segundo año está entre el 87 y 88% más o menos, que Ujú, es alta, como relativamente alta. Y también aquí quiero complementar con algo que he ido aprendiendo en Elige Educar, ahora que estoy trabajando aquí, y es que va a haber un déficit muy grande de profesores en los próximos años. mm, Y eso es algo que es terrible, como es mm. negativo para el país. Nos van a faltar más o menos 26.000 profesores de aquí al año 2025. Wow. 2025, que es como a la vuelta de la esquina. 26.000 profesores van a faltar en Chile. Y eso es negativo, como digo, pero es positivo si es que están pensando en estudiar educación y están preguntándose si es que va a haber trabajo como profe. Sí, va a haber trabajo como profe. Eso sí, hay en algunas regiones que van a hacer más falta que en otras. Las Mm, regiones del extremo norte y extremo sur, por ejemplo. En Arica, en Antofagasta, en Atacama, en Coyhaique también, en Aysén, en Magallanes. En esas regiones van a faltar muchísimos profesores. Y esto no cuenta ni siquiera a las educadoras de párvulo. Como además mm, de estos 26.000 profes que van a faltar al 2025, nos van a faltar casi 7.000 educadoras de párvulo. Entonces, ujú, es tremendo. Y es lo que no solamente está pasando en Chile, se proyecta en el mundo que de aquí al 2030 van a faltar 69 millones de profes. ujú, Y eso es tremendo. Así que si mm. están pensando como voy a tener pega o como este mito de hay muchos profes, los profes están cesantes, la verdad es que probablemente esto se vaya a dar vuelta y tengamos esta escasez, este déficit de docentes. Ujú. Así que sí, Además, hay empleabilidad. Va a ir qué subiendo la bueno, es una empleabilidad. gran noticia hoy día para todos los que están acá interesados en estudiar. Sí, Y también se ha ido hace unos años revalorando mucho la profesión docente, sí, tanto en lo que es remuneración y también en cómo postular a la carrera. Hoy exacto. día se necesitan otros requisitos también para postular. No sé si tú estás informada como para contarle a los estudiantes. Sí, Bacán. sí, es parte de lo que todos los días tengo que contar cuando buscamos acompañar y orientar a quienes están interesados en pedagogía. Efectivamente, desde el 2017 se crea una ley que construye este sistema de desarrollo profesional docente. Y esto tiene injerencia tanto en la formación, como decías tú, como después ya cuando estén trabajando, cuando estén en aula. En términos de la formación, lo primero es que les va a pedir más requisitos para postular. Bueno, siempre van cambiando, porque van subiendo, de hecho, eso es lo más terrible. Pero actualmente, igual está en discusión, pero actualmente tienes que cumplir uno de tres requisitos para poder postular una carrera de pedagogía. El primero es estar dentro del 30% de tu generación en NEM, ese es el primero. El segundo es tener cierto puntaje ponderado entre lenguaje y matemática, que está ahí como entre 500 y 525. La verdad es que está un poco en evaluación actualmente. 500 fue al menos el año pasado. Y el otro requisito que puedes cumplir, si es que no cumples ninguno de esos otros dos, es cursar un programa de acceso a la pedagogía. Se llaman PAP. Distintas universidades los tienen, son como los PASE, que creo que son en general bien conocidos, pero específicamente para quienes están interesados en pedagogía. Entonces tienes que cumplir uno de esos tres. Si cumples dos, genial. Si cumples tres, genial. Pero tienes que cumplir uno de esos tres requisitos para poder postular a educación. Entonces, ese es el primer, digamos, tope. Y también obviamente ha generado que, claro, gente que de repente la típica idea de que postula el que no le alcanzó para nada más, como el que tiene un puntaje que no le alcanzó para otra carrera, eso ya no pasa, no está pasando, porque hay un requisito mucho más alto. Entonces, eso es lo primero que tienen que considerar. Entonces, digamos, hay como una consecuencia de que quienes están entrando a las salas de pedagogía
son mejores estudiantes, ¿cierto? Ujú. De todas formas, eso incidió negativamente en el tema del déficit. De Sí, hecho, es po. una de las causantes de este déficit de profesores, que no están entrando a las carreras de pedagogía la cantidad de estudiantes que entraban antes de esta ley. Pero ahí, Mm, digamos, es como un intercambio, como un trade-off, mm, como entretener a los mejores entrando a la sala, pero no tener tantos. La verdad es que ahí el ministerio igual está trabajando en algunas políticas que permitan ir frenando al menos ese déficit. Y una de las políticas es, ujú, por ejemplo, esto de si se va a subir efectivamente el puntaje 525 o más en los próximos años para ujú. poder postular, o si se dejan 500 por un tiempo al menos. Perfecto. Eso respecto entonces de formación. Y en términos de cuando ya estén trabajando, claro, hay hartas mejoras desde el 2017, no muy conocidas. El Mm, primero es el aumento de las remuneraciones. En promedio, un profesor que trabaja 44 horas, o sea, jornada completa, en un colegio de administración pública o particular subvencionado, gana un 30% más que antes de esta ley. Eso mm, significa que ustedes van a entrar más o menos ganando 900.000 pesos brutos. Ese es ujú, el nivel inicial que se llama. Y en la medida en que adquieren experiencia como profesores trabajando en aula y en la medida en que también se van evaluando y van obteniendo buen desempeño, pueden ir avanzando en distintos tramos de la carrera docente. Entonces, pues van avanzando en su carrera y obteniendo, por supuesto, mejores remuneraciones. En la medida en que uno más avanza en estos tramos, hay algunos que son obligatorios y después otros voluntarios, también va aumentando la cantidad de dinero que reciben por su trabajo. Así que eso es una mejora y también ujú, el tema de las horas que uno trabaja. Siempre, obviamente, está rondando esta idea que no es falsa, que es real, de que los profes nos llaman mucha pega a la casa. ujú, Eso ha tratado de irse mejorando también. Al menos ahora la ley dice que el 35% de las horas de contrato, de estas 44, uno debe tenerlas para poder trabajar en preparar las clases, en revisar las evaluaciones, y solamente el resto del tiempo, el 65%, uno está haciendo clase, uno está efectivamente parado frente a los niños y niñas haciendo la clase. Por ujú. supuesto, pasa mucho que los colegios aprovechan esas horas, de ese 35% para pedirte que atiendas a apoderados, para que vayas a reemplazar a otro profesor. Eso Mm, pasa muchísimo, entonces uno ve viendo reducido ese tiempo, pero también es algo que yo creo que hay que avanzar. Y también yo creo mm, que es importante que sepan que esto también depende de ustedes, como es importante movilizarlo, es importante avanzar hacia mejores condiciones. Y también es parte del desafío de hacerse, en el fondo, parte de esta profesión. Es también ayudar mm. a empujar esas cosas, pues, a que vayan mejorando las condiciones para los profes. Han mejorado sin duda desde la creación Ujú. de esta ley, pero se puede hacer más, se puede hacer mucho más. Claro. Así que Sí, y también es un hay proceso los desafíos también. a eso. Sí, Sí, claro. pues buena invitación también a que en el caso de que entren a estudiar pedagogía, a quedar en sus manos también Sí, continuar estas mejoras. sí. Eh, y yo también entiendo, y no sé si ahí tú tienes más información, que hoy día existe una beca que es específica para estudiantes que ingresan a pedagogía, que es la beca vocación de profesor, ¿o no? Sí, la BDP, que le decimos. Sí, esta beca te cubre el arancel completo, tiene un requisito, que es haber obtenido sobre o igual a 600 puntos en la Ujú. prueba entre lenguaje y matemática, siempre se pondrá Perfecto. lenguaje y matemática, y te cubre entonces el arancel, te cubre la matrícula durante los años formales que dura la carrera. Es decir, si tú Ujú. te extiendes más, eso tendrías que pagarlo por tu cuenta. Tienes que sacarlo en los Claro. 5 años, en los 4 años, lo que sea que la universidad diga que dura formalmente la carrera. Y si sacas sobre 700 puntos, se te da apoyo económico. Son, bueno, ahora 80.000 pesos mensuales que se entregan a libre disposición del estudiante para materiales, traslado, etcétera. Y si ya sacas sobre 720, te dan un semestre de intercambio en el extranjero, en alguna Mm, universidad que a ti te interese y con la que tenga convenio tu universidad. Que conozco a mucha gente que lo pudo hacer. Yo no pude porque estudié la licenciatura, o sea, la pedagogía después de la licenciatura, pero he conocido a gente que pudo hacer ese intercambio y parece una experiencia increíble. Así que si es que tienen la posibilidad ahí de optar a esta beca con el puntaje, genial, maravilloso si es que lo pueden hacer. Hay una excepción que se lanzó el año pasado, si es que no obtienes 600 puntos, que es si es que ujú. obtienes 580 puntos, pero eres del 10% mejor de tu generación, entonces también puedes acceder a la beca vocación de profesor. Así que eso Ah, qué es bueno. algo que se lanzó el año pasado, sigue este año para promover también la equidad y la igualdad de oportunidades. Ujú. Así que es genial esa opción.
Y también un alcance que hay que hacer es que la beca hay que retribuirla, hay que devolverla, no en plata, sino que en trabajo. Uno tiene, si es que ocupó la beca para estudiar una pedagogía completa de 5 años, tienes que trabajar 3 años en el sistema público. Puede ser un colegio público municipal, de estos servicios locales que están creando ahora, o particular subvencionado que también reciben financiamiento del Estado. Claro. Cualquiera de esas, 3 años. Y si estudias, como en mi caso, estudias una pedagogía posterior a una licenciatura de 1 o 2 años, tienes que trabajar el equivalente al programa que uno hizo. En mi caso fue 1 año, entonces tenía que volver 1 año trabajando en un colegio público. Te piden tener ciertas horas, sobre 40 horas de contrato. Si trabajas solo 8 horas, no te va a servir para devolver la beca. Y si no lo cumples, tienes que devolver el dinero al Estado, el dinero que se invirtió, considerando los 80.000 pesos también, además Claro. del arancel, Sí. por supuesto. ¿Y te dan un plazo para devolver eso? Sí, hay un plazo, son alrededor de 7 años, pero también hay excepciones. Si es que tú, por ejemplo, te fuiste a estudiar un magíster al extranjero, no sé, 1 o 2 años, o un doctorado, no sé qué, puedes decir, mira, no puedo devolverlo en este momento porque no estoy en Chile, no estoy en condiciones, entonces te extienden el plazo. Igual hay un poco esa flexibilidad. Sí. Qué buena, es una buena beca. Salieron varias preguntas aquí sobre eso. Te voy a leer una. Dice, sobre la beca sobre los 700 puntos. ¿Este puntaje es solo ponderando la de matemática y lenguaje? Sí, es solamente ponderando matemática y lenguaje, que es terrible cuando uno le va mejor en otra prueba que en matemática y lenguaje. Me pasó. Es terrible. Como que En historia. 601. Y en historia sí, maravilloso, pero la otra es como 601. Matemática y a los humanistas siempre nos baja. Siempre nos cuesta. Sí, es verdad. Pero sí, tienes que obtener entre lenguaje y matemática ese ponderado de 600. Perfecto. O 580 si es que eres del 10% superior de tu establecimiento. Perfecto, Karina. Y para obtener esta beca, ¿influye la situación socioeconómica familiar? No tiene nada que ver con requisitos socioeconómicos. Sí se postula a través del FUAS. Eso es importante decirlo porque a veces creen que como no requiere situación socioeconómica, se postula por otro lado. Y no, se postula en el mismo FUAS. En el FUAS hay una opción que te pregunta si quieres postular a la beca vocación de profesor, pero no se van a considerar tus otros antecedentes. Nada de lo que pusiste antes se va a considerar. Solamente si después obtienes el puntaje se te va automáticamente a asignar la beca. No hay como cupos, eso igual es importante decirlo, no hay ciertos mira, cupos. buenísimo. A quien obtenga el puntaje se le va a entregar la beca. Buenísimo. Ahí recordarles a los estudiantes que el FUAS, este formulario que hay que llenar para acceder a todos los beneficios estatales, así que tienen que llenarlo igual. Todavía no sale la fecha, pero es súper importante que tengan al día su registro social de hogares para hacerlo. Aprovechamos. Octubre, noviembre, Sí, siempre es como por octubre. Aprovechamos ahí a pasar la publicidad. Y la última pregunta respecto a este tema es que parece que enganchó harto lo del intercambio. Preguntan acá si era sobre 720 para acceder al intercambio. Sí, igual o sobre 720. Sí. Igual o sobre, perfecto. Sí. Súper. Y acá dice Santi, para las licenciaturas, ¿no valen esas becas? Excelente pregunta. Sí valen, pero obviamente te cubren solo el año de pedagogía, no la licenciatura que hiciste previamente. Entonces, la licenciatura en historia, uno tiene que buscar ahí otra beca, pero cuando postulas después de tu licenciatura a una pedagogía para profesionales de 1 o 2 años, sí existe que se llama la beca vocación de profesor tipo 2. Así que sí es posible financiar estos programas de pedagogía con la misma beca. Y en ese caso no hay posibilidad de intercambio, porque como son programas cortitos, irte un semestre en el fondo sería irte como la mitad de la carrera. No está el intercambio, pero sí tienes la posibilidad de obtener el financiamiento económico, esos 80.000 pesos más que te pagan la carrera completa. Perfecto, súper. Prendió este tema. Sí, prendió mucho. Salieron todas las preguntas que nos salieron antes. Sí. Ya vamos a ir cerrando, así que si alguno de los que está o alguna de los que está escuchando quiere hacer una pregunta, que la haga pronto, para que no se quede ahí. No hay preguntas malas, así que atrévanse a preguntar todo lo que quieran. Este es el momento. Mientras tanto, yo te voy a hacer una pregunta, Karina, que es que, ¿qué le dirías tú hoy día a los estudiantes y las estudiantes que están pensando en estudiar pedagogía? Uy, qué difícil pregunta, como que creo que tengo que tratar de condensar mucho.
Les diría primero que se sientan orgullosos de la decisión que están tomando. A veces cuesta decir que uno quiere estudiar pedagogía. Hay muchos mitos, hay obviamente los papás que te dicen, pero no vas a ganar nada estudiando pedagogía, vas a trabajar mucho, los niños no te van a respetar, o te vas a perder estudiando pedagogía, como hay mucho de eso. Pero siéntanse orgullosos de pensar en estudiar una carrera de educación, porque no son fáciles. No es fácil estudiar una carrera de educación, no es fácil estar a cargo del proceso formativo de un niño o niña, de un adolescente. Es una carrera con una tremenda responsabilidad social también. La pedagogía tiene un rol estratégico en la transformación de la sociedad, en darle igual oportunidades a todos los niños y niñas, con las que no nacen muchas veces. Hay muchas diferencias que vienen de cuna, como decimos, y que los profesores podemos, definitivamente, y todas las investigaciones lo dicen, podemos ayudar a cerrar esas brechas de aprendizaje. Entonces, primero siéntanse orgullosos de esa decisión. Y si tienen esa corazonada, ese interés, ese bichito por estudiar pedagogía, síganlo, síganlo. Yo creo que no se van a arrepentir en absoluto. Porque además, como les decía antes, es una carrera con un campo bien amplio. Entonces, incluso si no se ven de repente en la sala de clases, pero les interesa mucho el fenómeno de la educación, pueden aportar desde otras áreas. Así que tengan eso en cuenta. Y lo otro es que están eligiendo pedagogía en un contexto bien particular. Hemos tenido casi 2 años de pandemia, en donde hemos visto que los profes han sacado la mugre, flexibilizando, haciendo sus clases, haciendo ahí malabares para poder seguir educando a los niños. Entonces es bien, muy valiente de su parte estar eligiendo pedagogía ahora, porque quizás esto se va a repetir en el futuro. Como que yo ya tengo la idea de que las pandemias van a ser parte normal de nuestra vida, o al menos, no sé si vieron el informe del cambio climático, Sí. siento que se vienen muchos desafíos como país, obviamente mundialmente también, y entonces elegir educar en este momento es como, para mí, como una revolución, encuentro. Es revolucionario elegir educar en este momento, elegir transformar esas generaciones, elegir transformar Chile desde sus propios sueños, así que siéntanse orgullosos de eso y de esa decisión que están tomando. Y también lo decía antes, como siéntanse desafiados a también mover ustedes la carrera docente, como también a transformar la educación, a que hacer educación no significa elegir hacer lo mismo que se ha hecho antes. Especialmente ahora, después de la pandemia, podemos cambiar todo, como siento que es casi como una hoja en blanco. Entonces tengan también esa confianza y de que van a poder hacer las cosas distintas, de que si les interesa otra educación que no es la que ustedes vivieron quizás, van a poder lograrlo, van a poder hacerlo. Hay espacios, creo que hay mucho espacio en este momento para innovar, para hacer las cosas diferentes y también si les interesa eso, creo que es una tremenda oportunidad de estar en una profesión que va a ser muy, muy relevante para el futuro. Bueno, para el presente, por supuesto, pero para el futuro creo que va a ser muy relevante y tenemos esta oportunidad única, encuentro yo, histórica, de transformar lo que ha sido la educación y de tener esa educación que siempre debió ser, esa educación transformadora. Yo creo que eso es lo que yo les entregaría como mensaje. Y por supuesto, obviamente, decirles que si es que les interesa trabajar con personas, si es que están apasionados por un tema, por supuesto que van a tener un espacio ahí para desarrollar esas habilidades o intereses que tienen. Y también tranquilos si es que aún no lo saben, si es que aún no están seguros, es muy normal. Yo creo firmemente que la vocación es algo que uno trabaja siempre, toda la vida. No es algo que uno tenga resuelto hoy, no es algo que van a tener resuelto mañana, ni quizás cuando estén en una sala de clases. Ustedes van a ir reforzando y reafirmando esa vocación todos los días. Si tampoco, si es que se sienten un poco inseguros ahora, está bien, como eso es perfectamente normal. Después, ya en la práctica, ya en la sala de clases, con el tiempo, quizás trabajando en otros ámbitos de repente, pero relacionados con la educación, van a ir fortaleciendo ese amor por la pedagogía, ese amor por hacer que otra persona aprenda y que llegue a su máximo potencial. Así que no tengan miedo, si es que en este momento no están completamente seguros, es muy normal y es un proceso, es finalmente un proceso. Oye, Karina, qué buen mensaje y se nota mucho cómo te apasiona tu profesión y nos lo transmites mucho. Hasta a mí me dan ganas de estudiar pedagogía con todo lo que estás diciendo y agradezco mucho como estás mencionando cosas súper importantes también relacionadas con la carrera. Así que te agradezco mucho la pasión que hay en tu Gracias. mensaje y también el contenido del mensaje.
Antes de cerrar, me gustaría que respondiéramos dos preguntas cortitas. Ujú. Una, que tú ya lo comentaste, pero puede ser que se hayan conectado más tarde y nos pregunta si se puede estudiar pedagogía después de egresar. A ver, después de egresado o debe estar titulado de la primera carrera. Se tiene que tener ya la licenciatura. Entonces, si es Exacto. que estudiaste una licenciatura o estás estudiando licenciatura en arte, literatura, no sé, tienes que terminarla, tener ese título y Ujú. recién ahí puedes postular a estos programas. Si es que estás estudiando algo, por ejemplo, como ingeniería o periodismo, que además de la licenciatura te da un título, entonces ya obteniendo la licenciatura en comunicaciones, por ejemplo, que es lo previo, digamos, a ser periodista, con esos ya puedes postular. Necesitas la licenciatura, los 4 años de estudio con tu cartón ahí acreditado. Ujú. Eh, yo conozco muchos casos de personas que, como esto, que estudiaron licenciatura en comunicación social, querían ser periodistas, pero al 4 año tuvieron su licenciatura y dijeron, no, me cambio a educación. Y se van a estudiar el programa de pedagogía, no terminan su título, pero ya tienen su licenciatura, entonces igual cuenta para poder estudiar estos programas. Pero sí, no Ujú. puedes como salirte, digamos, al segundo año de licenciatura en artes y postular a Claro, pedagogía, a estos programas de formación para profesionales. claro. Sí puedes postular una pedagogía de cero, o sea, si estás estudiando licenciatura en arte y al segundo año te das cuenta que no te gusta tanto esos ramos Ujú. tan expertos, digamos, obviamente te puedes salir y estudiar pedagogía en arte desde cero, o sea, eso Claro. obviamente siempre es posible. Perfecto. Y la última pregunta es si en el caso, esto ya es más, un poco más técnico, pero si sabes, si en el caso de haber estudiado un año una carrera con algún beneficio del Estado, puedes postular después también a la beca vocación de profesor. Si decide Sí, comenzar desde cero pedagogía. Sí se sí, puede. puedes hacerlo mientras solamente hayas obtenido una vez anteriormente beneficios del Estado. Hay que recordar Ujú, que uno puede obtener máximo 2 beneficios del Estado durante toda su vida, digamos, para estudiar. ujú. Entonces, Ah, si perfecto. obtuviste una vez y estudiaste un año y esta es la segunda vez que vas a postular, no hay ningún problema, te la van a dar. Ahora, si es que esa carrera que estudiaste antes es otra pedagogía, no te la van a entregar, porque la BBP Claro. solamente se entrega una vez. Entonces, si yo estudié, Ujú, no sé, un año de educación física, pedagogía en educación física, me quiero cambiar a pedagogía en lenguaje al segundo año, no me la van a dar porque ya me la asignaron. Entonces yo ujú, ya la perdí, digamos. Pero si es otra ujú. carrera que no es pedagogía, sí, absolutamente sí, no hay Perfecto. ningún problema en eso. Perfecto. Oye, quiero nuevamente agradecerte este espacio por compartir no solo tu pasión, sino también todo tu conocimiento que tienes respecto a estudiar Gracias a pedagogía. ustedes. Darte las gracias por la disposición, por estar en esta entrevista y poder compartir con todos los estudiantes que están acá interesados. Ahí te mandan un mensaje, seca, profe, te Oh, dicen. ay, era mi Así que, estudiante. oh, y tienes ahí, y uno, Lindo. los profes, yo creo que es una carrera que también uno recibe mucho cariño, y Sí, creo que pocas profesiones te entregan eso. sí, es que los profesores tenemos que tener en cuenta eso, como marcamos vidas al final. Tú estás Mm, cruzando en la vida de un niño, de una niña, y esa huella yo creo que queda para siempre. Yo creo que todos recordamos algún profe sí, maravilloso que tuvimos, y eso es importante tenerlo siempre en cuenta, esa marca, esa huella que tú vas a dejar y cuál es esa huella que quieres dejar como profesor. ¿Qué es lo que quieres que recuerden de ti en 10 años más, en 20 años más, esos estudiantes que tuviste en la sala? ¿Cómo quieres que te ujú, recuerden? Sí, yo creo que es súper importante tener en cuenta ese ámbito más de repente social de la profesión, además de lo profesional que es todo lo que hemos estado hablando, ese claro, ámbito social. Así que no, sí, feliz, acá, feliz de contarles ahí, después si quieren invitarme nuevamente, responder dudas. Y quizás si es que puedo pasar un dato, si es que estaban sí, interesados en saber más, eso mismo. como yo contaba al inicio, coordino un programa Mm, que se llama Quiero ser profe, que es para todos los interesados en estudiar pedagogía. Da lo mismo la edad que tengan. Quizás algunos van a estar en cuarto medio, si es que alguno ya estudió una carrera o está estudiando una licenciatura también, búsquenlo quiero ser profe.cl, ahí se pueden inscribir, es un programa de Elige Educar, es gratuito, y nosotros los orientamos durante todo el año, de aquí hasta que postulen a la universidad, para que sepan cuál es el paso a paso, los requisitos, en qué mm, universidades sería mejor para ustedes. Les asignamos un tutor que los orienta, los invitamos también ujú. a hartas actividades todas las semanas para que ahí vayan conociendo más de la profesión, se acerquen un poquito, conozcan a profes, hay hartos profes que invitamos, profes geniales, que les entregan también su testimonio. Así que ahí también si es que están interesados en saber más, quiero ser profe.cl. Ahí nos pueden encontrar y felices de apoyarlos.
Oye, un excelente dato. Ustedes en el IGE Educar han hecho un trabajo fantástico y como que nosotros también mandamos siempre a nuestros estudiantes a investigar esas páginas o les facilitamos el acceso porque está buenísimo ahí el trabajo que están haciendo y el acompañamiento. Así que Gracias. lo recordamos de nuevo, quiero ser profe.cl para que Sí, vayan ahí a resolver todas las dudas que quedaron pendientes. sí. Así que eso, muchas gracias Karina, te pasaste Gracias y a nada, agradecer ustedes. mucho toda esta información y toda tu experiencia que nos compartiste. Gracias, Cami. Que estén bien. Ya, Saludos a todos. gracias. Chao, Chao. chao.